El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco del mundo al finalizar su construcción, que se hundió en la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912 durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. En el hundimiento murieron 1.514 personas de las 2.223 que iban a bordo. Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes irlandeses, británicos y escandinavos que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. Sin embargo, hoy hablaremos de los grandes tesoros recuperados después de su hundimiento. Tesoros recuperados del Titanic. La caja de cigarros del capitán. Era una caja de madera para cigarros, hecha de nogal fabricada por la compañía White Star Lines. Tenía grabadas las iniciales de Edward John Smith, capitán del Titanic. Servía para mantenerlos humedecidos y bajo llave. Cabe mencionar que fue gracias a las iniciales que se logró identificar a quién pertenecía. La caja tenía capacidad para 40 cigarrillos, y fue vendida por más de $39.967 en una subasta en Liverpool. Su dueño, el capitán Smith, murió al frente de su nave, cuando esta naufragó tras golpear un iceberg en el norte del Océano Atlántico el 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural. Chalecos salvavidas. En su momento existieron varios chalecos, sin embargo actualmente solo quedan muy pocos regados por el mundo y que estén en buenas condiciones. Uno de esos chalecos rellenos de corcho y solo con algunas manchas fue hallado por el granjero John James Dunbar en la costa de Halifax, tras el hundimiento del gigantesco buque de pasajeros frente a Terranova en abril de 1912. El transatlántico naufragó en su viaje inaugural desde el puerto británico de Southampton hacia Nueva York cuando chocó contra un iceberg, causando la muerte a 1.500 personas. Un chaleco salvavidas sin uso que pertenecía al Titanic, fue vendido en la casa de subastas Christie's, en Nueva York por $119.000. El menú del almuerzo. Un menú original del último almuerzo de primera clase servido a bordo del Titanic, y que era representado por una cartilla en donde se leen los deliciosos platillos que se iban a preparar el día 14 de abril, un día antes de la tragedia, y que resalta las comodidades que tenían los que viajaban en las clases más altas. El menú fue salvado por un pasajero de primera clase, uno de los pocos que se subieron a bordo de un bote salvavidas. Cuando la nave empezó a hundirse en las gélidas aguas del Atlántico, el menú se vendió en un precio de $150.000. La carta de Adolf. Una carta que ofrece un mayor conocimiento sobre la acomodada vida que llevaban los pasajeros de la primera clase del Titanic. Estos artículos son entre comillas comunes, ya que existen varios documentos recuperados y numerosas personas que aseguran tener una que otra carta que recibieron antes del accidente. Fue escrita por el perfumista Adolf Safeld a su mujercita, como la llama, y describe los suculentos almuerzos, las largas cenas, los buenos cigarros y los paseos que se daban a bordo del transatlántico. La carta está fechada el 10 de abril de 1912, 5 días antes de la tragedia. La carta fue vendida en $87.914. Reloj de bolsillo. Un reloj de bolsillo extraído del Titanic con las agujas fijas en las 2:16 horas. Este reloj de bolsillo perteneció a un camarero del barco, llamado Edmund Stone. Era un camarero de la primera clase y era quien tenía las llaves maestras de la cabina de primera clase. El reloj se paró a las 2:16, que es probablemente el momento exacto en el que Edmund Stone cayó a las gélidas aguas del Océano Atlántico. Se vendió por un precio de €130.000. Violín de Wallace Hartley. El violín que usó el director de la orquesta del Titanic, Wallace Hartley, para ayudar a tranquilizar a los pasajeros. Mientras el enorme barco se hundía, el violinista Wallace Hartley empezó a tocar Nearer My God to Thee en los críticos momentos finales. Su violín sobrevivió, aunque ya no se puede tocar. El instrumento perteneció a Wallace Hartley, quien murió junto con otras 1.500 personas, cuando el barco se hundió en 1912. Fabricado en Alemania y que fue encontrado atado al cuerpo de Wallace después de que muriera en el hundimiento, cuenta con todos los alicientes de un objeto de leyenda. El objeto fue vendido en €1,5 millones en una subasta.